Estados Unidos no descarta utilización de cuarta dosis contra COVID-19. En una reciente publicación dada al doctor Anthony Fauci, este 1 de enero, el doctor habría comentado de que la utilización de una cuarta dosis en la vacuna contra COVID-19 no estaba descartado. ¿Qué significa ello? ¿Se utilizará una cuarta dosis de la vacuna? ¿Cuándo se estaría utilizando esta cuarta dosis? En este video vamos a evaluar estos comentarios y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar las recientes comunicaciones que se habrían dado en Estados Unidos con respecto a la situación de la vacuna contra COVID-19, en donde Estados Unidos no descarta la utilización de una cuarta dosis. Una reciente comunicación dada este 1 de enero 2022 habría sido dada a través del doctor Anthony Fauci. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esa manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que hoy en día la variante Omicron, sobre todo en países como Reino Unido y Estados Unidos, estaría causando una ola de contagios. Lamentablemente ya Estados Unidos estaría sintiendo el impacto de esta ola de Omicron, que se asociaría a la variante Delta, en donde, en las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, se habría indicado que la etapa que estaría enfrentando en estos días el mundo sería la doble amenaza o la amenaza gemelar, amenaza dada por la variante Delta en conjunto con la variante Omicron. En una reciente publicación se habría comentado que ya Estados Unidos registraría un 20% de las personas o profesionales de salud que no estarían acudiendo a los diferentes hospitales y centros médicos, dado que han salido infectados, y esto estaría alterando el sistema de salud. Sin embargo, en una reciente publicación no se habría descartado la posibilidad de una cuarta dosis. En la entrevista que se dio al doctor Anthony Fauci el 1 de enero de 2022, el doctor habría indicado que es posible la cuarta inyección de COVID-19, pero aún no se estaba definiendo cuándo sería ello. La cuarta inyección de la vacuna contra COVID-19 es una situación que ya se estaría aplicando en Israel. Israel ya inició los ensayos clínicos para evaluar seguridad y eficacia de la cuarta dosis. Y todo esto nacería sobre todo por el comunicado que salió en la Agencia Sanitaria de Reino Unido, en donde el 23 de diciembre se había publicado un documento que explicaba claramente que las dosis de refuerzo tendrían una duración de 3 meses. Situación en donde las personas, al disminuir o eliminarse el efecto protector, podrían salir infectadas de COVID-19 y sobre todo desarrollar un cuadro severo. Es importante tomar en cuenta entonces que la duración de la dosis de refuerzo sería de 3 meses. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud también había emitido un comunicado en donde confirmaría que las vacunas contra COVID-19, hablando de 2 dosis, tendrían una protección por 6 meses. A esto se les tiene que sumar la situación que se estaría registrando hoy en día con respecto a las dosis de refuerzo. Tener el conocimiento que la dosis de refuerzo a los 3 meses ya no protegería a una persona ha obligado a que Israel inicie ensayos clínicos para evaluar cuál es la eficacia y cuál es la seguridad de la cuarta dosis. Y en este sentido, Estados Unidos tampoco descarta la utilización de la cuarta dosis. Según el comunicado, menciona que una cuarta inyección de la vacuna contra COVID-19 puede estar presente en el futuro en Estados Unidos. Aún es demasiado pronto para evaluar y decidir ello, y esto lo comentó el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Fauci mencionó que los casos de COVID-19 siguen aumentando en todo el país y es posible que se necesite más protección, lo que significaría más dosis de refuerzo para luchar contra la variante Omicron. Es importante también mencionar que Rick Lakin, director de inmunización del Departamento de Salud de Utah,
dijo que la idea de una cuarta inyección de la vacuna contra COVID-19 aún no se habría discutido, pero que de darse el caso sería importante tomarlo en cuenta. Un panel de expertos del gobierno de Israel recomendó recientemente la cuarta dosis de la vacuna COVID-19 para personas mayores de 60 años o para personas que tienen algún tipo de comorbilidad. Hoy en día entonces la situación con respecto a la vacuna estaría ya mencionándose la posibilidad de la cuarta dosis. Es importante tomar en cuenta que una tercera dosis ayuda a enfrentar la variante Omicron. Sin embargo, ese tiempo de protección solo dura 3 meses. Ante esta situación ya se estaría evaluando como segundo país que empezaría un inicio de una cuarta dosis a Estados Unidos. Israel ya inició los ensayos clínicos y no se descarta que Estados Unidos también dé las mismas indicaciones, sobre todo porque está registrando un incremento de casos, está registrando colapso sanitario y lamentablemente, como en muchos países, un 30% de la población está en desacuerdo con la vacunación. Datos importantes que debemos tomar en cuenta y sobre todo que no debemos bajar la guardia. La situación de Estados Unidos al momento es crítica, la variante Omicron sigue avanzando y ya se está discutiendo la posibilidad de iniciar una cuarta dosis de la vacuna. La cuarta dosis, según Israel, se aplicaría prácticamente 3 meses después de la tercera dosis y de esta manera se evaluaría cuál será la respuesta y el nivel de protección a lo largo del tiempo. La cuarta dosis es una situación que no se descarta en Estados Unidos, ya las autoridades la están considerando y esta situación se sumaría para buscar evitar los cuadros severos que se están registrando. Lamentablemente las personas que no reciban ni una dosis están condenadas a que si enfrentan la variante Omicron pueden tener un cuadro bastante severo y lamentablemente pueden hasta fallecer. Es por eso que estemos preparados y digamos nosotros sí a la vacuna para de esta manera estar protegidos y sobre todo no bajar la guardia. Solo así vamos a poder nosotros superar esta pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una conferencia de prensa que se habría dado en Estados Unidos, en donde este 1 de enero el doctor Anthony Fauci no descartaba la posibilidad de una cuarta dosis. En el reportaje que se dio en la entrevista al doctor Anthony Fauci, se mencionó claramente que la situación de la pandemia sigue avanzando y ya están con estudios que estarían indicando que una cuarta dosis de la vacuna brindaría protección. Es por ello que en la entrevista que se dio este 1 de enero al doctor Fauci, no se descartaría la posibilidad de utilizar dicha tecnología, una cuarta dosis para ayudar a de esta manera bloquear a que el virus siga avanzando. Situación importante que no debemos bajar la guardia y sobre todo que debemos estar atentos. Una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 es una situación que probablemente se dé en los próximos meses. Israel ya inició los estudios, probablemente los siguientes meses Estados Unidos también esté indicando algo similar. Debemos tomar nosotros en cuenta esta información y sobre todo no bajemos la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.